Buenos días, Humash para el día viernes, Parashat Beha'alotcha. Estamos en el capítulo 10, versículo 35. El Humash de hoy comienza con un último detalle que siempre cuando se salían a viajar y también cuando se acampaban, este tercer componente que mencionamos en breve hace 2 días, aquí la Torah lo va a mencionar, que Moshe Rabbeinu decía y llamaba a Dios, digamos, para acompañarnos y protegernos, como vamos a ver aquí. La pregunta es, ¿por qué esto como que está fuera del orden? Porque la lógica fuera que cuando ya explicó cómo fue el proceso del viaje, que se levantaba la nube y se adelantaba, y cómo cada tribu, partía en el viaje, ahí es donde había que decir esto. Y que Moshe también decía en este momento estas palabras. Y es interesante que si ves en la Torah, te va a notar que hay como 2 nun, pero al revés, invertidos en la Torah, que casi como si fuera en paréntesis esto, como diciendo claramente que este no es su lugar propio. Aquí, inclusive en los Humash, está impreso, tú ves aquí, hay una como que nun invertida aquí, al principio y al final de este texto. ¿Tú ves? Que esto no encontramos en ninguna otra parte. Y la idea es, en breve, que aquí vamos a ver varias fallas, errores, pecados de parte del pueblo judío. Entonces, para no poner todos juntos, se interrumpió el relato con algo, digamos, positivo, algo bonito, algo inspirador en el medio. ¿Qué es lo que decía Moshe cuando salían de viaje? Dice, Vayehi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Viafutsu oivecha, Vianusu misaneja, mipaneja. Entonces, cuando el arca se ponía en marcha, Moshe Rabbeinu decía, levántate eterno, haz que tu nube vaya delante de nosotros y prepare el camino para nuestro viaje, y que los enemigos tuyos que se hayan concertado para atacarnos sean dispersados, y aquellos que te odian y por eso siempre nos persiguen, den media vuelta y huyan de ti. Esta frase nosotros decimos cada vez que sacamos la Torah. En muchas sinagogas hay como un canto que acompaña estas palabras. Vayehi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe, etc. Uvenujo, dice, y cuando llegaba a descansar, Yomar, Moshe decía, Shuva Hashem Rivavot Alfei Israel. Reposa eterno entre las miriadas y los millares de Israel. Que esto se refería a un número en específico, que nuestros sabios dicen que es 22,000, que cuando hay 22,000 hay una protección especial. Y ahora entonces ya va a contarnos uno de los errores y pecados del pueblo judío, el cual esto viene a separar un poco. Vayihi ha'am ki mitonenim ra beoznei Hashem, vayishma Hashem, vayicher apo, vativar bam eish Hashem, vatochal biktzei ha'machane. Una vez instalados en el campamento, algunos individuos de la multitud diversa, el Erev Rav, recuerda que cuando salieron de Egipto, entonces habían egipcios
que habían visto todo lo que pasó y querían participar y formar parte del pueblo judío. Y Moshe aceptó a estas personas. Resultó problemático. Ya vimos que todo el tema del becerro de oro fue instigado por este grupo de personas. Y aquí de nuevo ellos están creando problemas. Y es importante darnos cuenta que en una sociedad no hace falta mucha gente para crear problemas. Con poca gente, pero problemáticas, se puede crear muchos problemas. De hecho, en muchos casos, la mayoría de la gente de por sí son gente bien, trabajador, honesta, decente, pero solo hace falta algunos, ¿no?, que empiezan a hacer ruido y crear campañas, y entonces se puede realmente destruir toda una sociedad con poca gente. Se llama aquí alborotar el avispero. Exacto. Entonces, esto es lo que pasó. Algunos individuos de la multitud diversa que acompañaba al pueblo comenzaron a poner en duda la necesidad de someterse a las leyes de Dios. ¿Qué pasa aquí? De repente tenemos tantas leyes. Y buscaron entonces un pretexto para no servirlo. Entonces decidieron entonces quejarse de un modo que fuera vil a oídos del Eterno, es decir, que iba a irritar a Hashem. Se quejaron así de lo cansados que se sentían después de realizar un solo día de trayecto de 3 días. Hashem había hecho un milagro y que un trayecto que realmente era de 3 días se logró en un solo día, y a ellos se le parecía muy forzado, ¿no? Entonces Hashem escuchó eso y se indignó, dado que después de todo él había hecho viajar con tanta celeridad para adelantar la entrada en la tierra de Israel. Entonces dice, estalló estalló en medio de ellos un fuego del Eterno, el cual consumió a quienes se encontraban en los polos morales extremos del campamento, es decir, a esos elementos de la multitud diversa, más los 70 ancianos, quienes debían haber inculcado a los primeros los buenos valores y de todas formas merecían morir por haberse comportado irreverentemente en ocasión de la entrega de la Torá. Vayitzak ha'am el Moshe, vayitpalel Moshe el Hashem, vatishka ha'esh. El resto de la multitud diversa que había acompañado al pueblo y aún no había sido alcanzada por el fuego a pesar de su transgresión, clamaron a Moshe para que Moshe interceda para ellos. Moshe rezó a Hashem y el fuego, digamos, se apagó. Vayikra Shem hamakom ahu Taveira. Moshe llamó ese lugar Taveira, que es llamarada. Ki va'aravam eish Hashem, pues allí había estallado un fuego de Hashem. Entonces, esto es un episodio en la queja de no querer seguir, buscando pretextos, y esto es otro factor que siempre está presente en aquellos que quieren crear problemas. Buscan pretextos, buscan excusas, cosas que no tienen nada que ver, y eso fue lo que hicieron.
sigue la Torah diciendo, והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. Aunque apenas unos pocos entre esa multitud diversa habían participado en este evento de Taverá, pero dice, en este caso, todo ese grupo que vivía entre los israelitas y había comenzado a tener fuertes ansias de su previa forma de vida, entonces eso afectó también a los israelitas y comenzaron a juntar con ellos, a pesar de que llevaban consigo desde Egipto gran cantidad de hacienda y disponían por ende de carne en abundancia, pero dijeron, a pesar de tener eso, dijeron, ¿quién nos dará carne de comer? Buscando así un pretexto para esquivar los retos que se les imponía su nueva forma de vida. Where's the beef? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. Decían así, nosotros acordamos del pescado, que era el alimento principal, que tan gustosamente comíamos en Egipto, libres de obligaciones de Dios. No había que hacer una beraja antes ni después, no había kashrut, no habían problemas, se podía disfrutar la vida hinam. Hinam es gratis de obligaciones. ¿Sí? Echamos también de menos los pepinos, dice, las sandías, los puerros, las cebollas y el ajo. Y decía, Ve'ata nafshenu yivesha ein kol, bilti el haman einenu. Pero ahora prosiguieron, estamos hastiados, pues no hay absolutamente nada más de comer. Ante nuestros ojos no tenemos sino maná día y noche. La maná era una gran bendición. La maná tenía en sí, tenía el sabor, el que cualquier persona quería, tenía todo los nutrientes y no tenía ni siquiera desecho. El que comía solamente maná no tenía ni siquiera que ir al baño. Y además que está escrito que la Torah fue entregado a los Ochle Haman. Los que comieron la maná tenía aspectos espirituales, tenía toda clase de bendición. Y eso es el tema de su queja. Vahaman kizra gadhu ve'eino ke'ein habdolach. Para entender cuán infundadas eran esas quejas, cabe recordar que el sabor del maná no era uno solo, sino que sabía de todo aquel alimento que uno quisiera comer. Dicha variabilidad infinita se reflejaba en su forma, semejante a la semilla de coriandro, pues como el lino, crece en tallos individuales en muestra de indivisa simplicidad, como también en su color parecido al del cristal, o sea, blanco y no restringido pues a un color en particular. Shatu ha'am velaktu vetachanu berechaim odachu bamdocha ubishlu baparur ve'asu oto ugot ve'haya ta'amo ketam leshad hashaman. Su blancura también permitía reconocerlo en el suelo de inmediato,
y su forma redondeada facilitaba su recolección. Por eso el pueblo no hacía más que pasear y recogerlo. Tenía el maná cualquier textura que uno quería. Como si lo hubieran molido en un molino, triturado en un mortero, cocido en una marmita o transformado en pasteles. Si no querían que supiera a algo específico, sabía en sí a pasteles fritos en miel, amasados con la humedad del aceite. O sea, ¿cómo se llama esto? Hojaldre. Los palitos estos fritos. Los churros. 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 Hablando de comida, ya va a comenzar. Uverede tatal a la majane laila yered haman alav. Cuando el rocío descendía sobre el campamento por la noche, el maná descendía sobre él, llegaba como empaquetado, marketing. Así. Y ellos están quejándose de eso, es lo que están, de eso se están quejando. En la siguiente parte vemos como hasta Moshe se queja ante Dios por la dificultad del pueblo judío. Siempre Moshe es el defensor del pueblo. En el becerro de oro vemos como aún después de un pecado tan fuerte, Moshe defiende al pueblo, pero aquí vemos que Moshe se queja y dice la Torah: Vayishma Moshe et ha'am boche lemishpechotav ish lefetach ohalo vayichar af Hashem meod uve'einei Moshe ra. Moshe oyó al pueblo llorar con sus familias. ¿Qué quiere decir con sus familias? Como explica Rashi, tanto por lo que querían comer, como que las restricciones que la Torah ponía acerca de las relaciones prohibidas, que de repente no pueden casarse con este y con aquel, como vimos que la Torah tiene toda una lista de prohibiciones, de relaciones prohibidas. Cada uno a la entrada de su tienda, y esa fue la 9ª vez que el pueblo cuestionó la capacidad de Hashem para proveerle sustento en el desierto. El Eterno se indignó mucho y Moshe también consideró esto malvado. Vayomer Moshe el Hashem, Lama hareota le'avdecha velama lo matzati chen be'einecha lasum et masa kol ha'am hazeh alai. ¿Por qué me has tratado a mí, tu siervo, tan malamente? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos y me adosas la carga de todo este pueblo? Ha'anochi hariti et kol ha'am hazeh im anochi yelidetihu ki tomar elai sa'ehu bechikecha Kashayisa ha'omen et hayonek al ha'adama asher nishbata lavotav. ¿Acaso, dice Moshe Rabbeinu a Dios, concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso los hice nacer yo para que me digas, cárgalos sobre tu pecho como la nodriza carga al lactante? Hasta la tierra que prometiste a sus antepasados, me ayin li basar latet lechol ha'am hazeh ki yivku alai leimor tinu lanu basar v'nochela. ¿De dónde sacaré carne para dar a todo este pueblo? Pues ellos claman a mí diciendo, danos carne de comer. Lo uchal anochi levadi laset et kol ha'am hazeh ki chaved mimeni. Y ahora que has ultimado a los 70 ancianos, no puedo cargar yo solo con la responsabilidad de todo este pueblo, porque es demasiado difícil para mí. Y ahora Moshe suplica a Hashem y dice, Vim kacha at oseli
Horgeni naharog imatzati chen beinecha ve'al er'e bera'ati. Dios le mostró entonces a Moshe el castigo que planeaba infligir al pueblo por comportarse así. Pero él, compasivo, tomó el castigo como una afrenta personal. Si así es como quieres tratarme, te ruego que antes me mates, si es que he hallado gracia a tus ojos para no ver yo mi maldad. Eso es como una forma de hablar, la maldad que planeas someterlos. Y en todo esto, en todas las palabras de queja, Moshe también está defendiendo al pueblo. A raíz de esto, Dios no castigó al pueblo como pensó originalmente, sino lo sometió a una pena más leve, la cual se va a describir más adelante. Entonces Moshe, después de escuchar lo que Hashem quería hacer, estaba defendiendo al pueblo. En el mismo momento que se estaba quejando por lo duro que era dirigir al pueblo solo. Vayomer Hashem el Moshe, esfali 70 ish miziknei Yisrael, asher yadata ki heim ziknei ha'am v'shoterav, velakachto otam belo el moed v'hityatzvu sham imach. Pero antes Hashem abordó la queja de Moshe de no poder guiar el pueblo solo, y dijo Hashem a Moshe, reúneme a otros 70 ancianos de Israel para que sustituyan a los que acaban de perecer. Convoca a personas que sepas que fueron en Egipto los ancianos del pueblo y que fueron asimismos designados por los capataces egipcios como encargados de supervisar sus tareas. Ellos se ganaron el derecho de ser guías del pueblo por haber sido azotados en castigo por salir en su defensa, como fue también el caso de quienes convirtieron en los príncipes. Aparentemente eso era uno de los requisitos para ser un líder, uno que está dispuesto a sacrificarse él para los demás. Eso es muy importante para ser líder, tanto en el caso de los príncipes, que vimos el mismo concepto, y aquí cuando se estaba escogiendo los 70 ancianos. Y dice que debes persuadirlos para que acepten este cargo, destacando lo afortunados que son de haber sido seleccionados como responsables de los hijos de Hashem. Pero aclárales a la vez que su aceptación del cargo implica tener conciencia que no siempre es fácil lidiar con el pueblo. Eso hay que saberlo. Ser un líder no es fácil. Ser un líder es una responsabilidad y es importante que el que acepte la carga de ser un líder, que entienda eso. Lo llevarás a la tienda del encuentro y ellos se mantendrán ahí de pie frente a todos y entrarán luego en la tienda contigo para estar presentes en el momento en que escuchas mis palabras. Así entenderá el pueblo que debes honrarlos y debes respetarlos. וירדתי ודיברתי עמך שם והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם ולא תישא אתה לבדך. Yo descenderé y hablaré ahí contigo y yo los elevaré tomando parte del Espíritu que se halla sobre ti y los voy a conferir a ellos. Entonces ellos habrán de aceptar la condición que les plantearás de soportar la carga del pueblo junto a ti para que no tengas que soportarlo tú solo. Esto es en respuesta a tu queja relativa a tener que guiar al pueblo sin ayuda. Y dice Hashem a Moshe, ve'el ha'am tomar, hitkadshu lemachar v'achaltem basar,
כי בכיתם באוזני השם לאמור, מי יאכילנו בשר כי טוב לנו במצרים, ונתן Hashem לכם בשר ואכלתם. En cuanto a los del pueblo que se han quejado de no tener carne suficiente, diles, prepárense para el castigo que sobrevendrá mañana cuando coman carne, porque han clamado a oídos del Eterno diciendo, ¿quién nos dará carne de comer? Porque en este sentido estamos mejor en Egipto. El Eterno les proveerá carne y ustedes comerán. Pero lo yom echad tochlun, velo yomayim, velo chamisha yamim, velo asara yamim, velo esrim yom. Pero es en el contexto de esa respuesta de darles la carne que tanto pedían de comer, que van a recibir también su castigo. Los más, malvados entre ustedes van a perecer tan pronto, toman algo de esa carne. Y los mejores de ustedes no van a perecer instantáneamente, sino van a comer no un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino ad chodesh yamim ad asher yetzei me'apchem, vehaya lachem lezara yan ki me'astem et Hashem asher bekirbechem, vativchu lefanav leimor lama ze yatzanu mimitzrayim. Sino van a comer durante un mes, le va a salir por la nariz, y van a sentir asco hacia esa misma carne que pidieron, porque han despreciado al Eterno, quien mora entre ustedes desde el momento que les entregó la Torá, y han clamado ante Él, diciendo, ¿por qué hemos de salir de Mitzrayim, de Egipto? Vayomer Moshe, 600,000 רגלי העם, אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת, בשר אתן להם, ואוכלו חודש ימים. Tras oír esto, Moshe dijo a Hashem en respuesta, el pueblo en cuyo seno me encuentro suma más, suma unos 600,000 de a pie, y tú dices que les daré suficiente carne para que coman un mes entero. Hatzon uvakar yishachet lahem, umatzah lahem, im et kol dgei hayam yasef lahem umatzah lahem. ¿Cómo lo vas a lograr? Aun si van a degollar por ellos un rebaño y una manada, ¿les sería bastante? Aun si atraparán por ellos todos los peces del mar, ¿van a tener suficiente? Vayomer Hashem el Moshe, hayad Hashem tiktzar, ata tireh, hayikircha dvari imlo. Hashem le dijo entonces a Moshe, eso es una blasfemia. ¿De veras piensas que el poder del Eterno es limitado? Te demostraré que no es así. Y ahora verás si lo que dije va a ocurrir o no. Aunque Dios sintió que era necesario demostrarle a Moshe lo ilimitado de su poder, no lo castigó por haber puesto esto en duda. ויצא משה וידבר אל העם את דברי השם, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל. Moshe salió de la tienda del encuentro y le contó al pueblo lo que había dicho Hashem. וירד השם בענן וידבר אליו ויעצל מן הרוח אשר עליו וייתן על 70 איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו. Entonces Hashem descendió en una nube y le habló a Moshe y elevó a los ancianos tomando parte del Espíritu que estaba presente en él y lo confirió a los 70 ancianos, y cuando el Espíritu descansaba sobre ellos, profetizaban, pero más adelante no continuaron haciéndolo en el mismo nivel que habían alcanzado este día. וישארו 2 אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים, ולא יצאו האוהלה ויתנבאו במחנה. Dice
Ocurrió entonces que 2 de estos 70 hombres seleccionados se quedaron en el campamento y no fueron a la tienda del encuentro. El nombre del primero de estos 2 era Eldad y el nombre del segundo era Medad. A pesar de que no habían hecho presentes en la tienda, el espíritu de profecía también descansó sobre ellos. Se contaban ambos entre aquellos en cuyas papeletas se había escrito la palabra anciano, pero no salieron hacia la tienda del encuentro porque no se sentían merecedores de ese don de profecía. Mas Dios los recompensó por su humildad y los otorgó también el don para que pueden profetizar también en el campamento, no solamente, digamos, en la tienda del encuentro, como los demás. Vayarot Sanar, Vayaged Moshe, Vayomer Eldad, Medad, Mitnabim B'machane. El muchacho que era Gershon, el hijo de Moshe, corrió y habló a Moshe diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento, cosa que pareciera que era prohibido. Solamente pueden profetizar y solamente pueden mostrar ese liderazgo en el contexto de su posición como parte de los 70 ancianos, y eso es en la tienda de la cita junto con Moshe. Vayan Yoshua ben Nun misharet Moshe mibchura vayomar Adoni Moshe kelaem. Yoshua ben Nun, siervo de Moshe desde su juventud, respondió y dijo, Moshe, Señor mío, ellos están anunciando que tú morirás y seré yo quien guía al pueblo a la tierra prometida, cosa que ocurrió. Agótalos. Entonces hay que encarcelarlos. O sea, Yoshua estaba diciendo, mira lo que están diciendo. Vayomelo Moshe hamekane atali umi ten kol am Hashem neviim ki yiten Hashem et rucho alehem. Moshe le dijo a Yoshua, tú tienes celos por mí. Quiero que el pueblo entero fuera profetas para que Hashem descansa su espíritu profético sobre todo el pueblo judío. O sea, Moshe estaba más bien contento de que eso estaba ocurriendo. No veía esto como ninguna afrenta a su liderazgo y dijo que más bien ojalá que fuese el caso que todo el mundo fuera profeta y que recibiera ese nivel de revelación divina. Y con esto terminamos el Chumash de hoy.